Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos una vez más aquí a Radio Stella Maris en este nuevo ciclo de Pastoreando la Actualidad y también, por supuesto, a través de las redes, a través de esta grabación en video que compartimos junto a ustedes, junto a la Delegación para las Comunicaciones del Obispado de Valparaíso. Semana a semana, todos los meses, vamos revisando diferentes temas que son importantes de destacar en nuestra diócesis de Valparaíso. Y sobre todo este que vamos a tocar hoy día, que tiene que ver con una emergencia que, si bien es cierto, claro, el incendio finaliza, ¿no es cierto?, se apaga, trabajan los bomberos con un gran trabajo que realizaron, pero sigue sucediendo la emergencia de ayudar a las personas. La parte social es muy importante y queremos abordarla en profundidad. Así es que hemos invitado al delegado que está con nosotros acá para las comunicaciones, el padre Sebastián Vázquez. ¿Cómo está, padre? Muy bien, y muy contentos también de poder iniciar este nuevo ciclo de entrevistas acá en Radio Stella Maris junto con la Delegación para las Comunicaciones y sobre todo con un tema tan importante como el qué hacer ahora después de estos mega incendios que azotaron en el verano a nuestra comunidad diocesana. Y lamentablemente, ¿no es cierto?, esa experiencia que se tiene frente a esto, que una y otra vez nos toca vivir y que es tan doloroso. Queremos conversar hoy día, hemos invitado al diácono Leonardo Córdoba, director además de Cáritas Valparaíso, que está con nosotros para ayudarnos a ir conociendo la información, lo que se ha realizado en un incendio tan fuerte, tan duro, tan preocupante, ¿no es cierto?, que nos dejó el día 2 y 3 de febrero de este verano, donde hubo una gran cantidad de personas damnificadas, 20.000 damnificados, una cantidad de personas fallecidas, sobre 130, una situación muy dolorosa, Leonardo, que la hemos cubierto desde el primer día hasta el día de hoy. Sí, buenos días, especialmente a todos los que nos escuchan en Radio Stella Maris. Efectivamente se trata de una tragedia, una verdadera tragedia, son 135 personas las fallecidas identificadas hoy día por el Servicio Médico Legal. Aún hay personas que están en calidad de desaparecidos, es un dolor que sigue, que se va agudizando en la familia, y más de 21.000 personas, que eso se traduce en la pérdida total de miles y miles de casas, habitación, pero también de muchos emprendimientos. Esta tragedia, desde el punto de vista humanitario, que nos afectó más allá de un lugar en específico, como estábamos habituados, sectores de cordones en las zonas más riesgosas de la interfaz urbano-rural, es decir, campamentos, lo que hemos visto en el pasado en los distintos territorios afectados. En general se circunscribía a algún tipo de asentamiento humano precario. Este incendio cambia radicalmente la situación y afecta de manera transversal asentamientos precarios, pero se interna en lo urbano y arrasa con sectores tradicionales de nuestras comunas, especialmente Viña del Mar, Villa Dulce, toda la zona hacia el interior, Miraflores. Son zonas de asentamientos urbanos consolidadas, zonas de mucha tradición en nuestra ciudad y que también se vieron afectados. Esto le introduce una complejidad adicional. Ya no se trata de recuperar viviendas precarias, que en una respuesta humanitaria generalmente hay una recuperación. Acá se trata de proyectos de vida truncados, de familias, muchas de ellas familias de personas mayores, sectores como Canal Chacao, otros sectores de Quilpué, Villa Alemana. Gente jubilada que ya están viviendo su etapa de haber terminado de pagar sus casas o a punto de terminarla y que perdieron absolutamente todo. Leonardo, en ese sentido, bueno, sabemos en el fondo, por todo lo que hemos podido también comunicar dentro de la diócesis y los medios que hemos tenido acá en la región, el cómo se gestó el incendio, cuál fue también la reacción, pero también cómo te tomó a ti esto. Sabemos que estábamos todos un poco como ya de modo vacaciones, nosotros habíamos hablado de hecho qué podía pasar, cómo poder enfrentar, pero también siempre esta emergencia, aunque estamos habituados acá, nos pega en lo humano. Tenemos amigos que murieron, gente que perdió sus casas en ese lugar. Entonces también como tú, desde tu rol, pero también como persona en nuestra diócesis, asumiste esta impactante como acontecimiento, porque pasar por ahí hasta el día de hoy a mí, por ejemplo, me para como los pelos y me pone un poquito nervioso cuando uno maneja por ese lugar. Claro. Sí. Mire, yo en estos 2 meses he subido y bajado innumerables veces en absolutamente todos los rincones afectados y no deja de impresionarme, no deja de ser sobrecogedor.
Y el humano, claro, cuando uno estaba también, yo vivo en una zona alta en Viña, y también en algún minuto estábamos pendientes de la posible evacuación. Se dieron situaciones muy, muy complejas. En el incendio anterior del 22 de diciembre, a mi familia, a mis papás, mis hijos tuvieron que evacuarlo mientras yo estaba en el lugar del incendio, por ejemplo. En esta oportunidad mi familia también estaba preparada y no sabíamos qué iba a pasar porque hubo condiciones climatológicas que hicieron un incendio de un desarrollo muy veloz y muy errático, con vientos altos que lo hicieron cambiar de dirección en varias oportunidades. Entonces, claro, desde el humano fue tremendo. Y lo más grave es ir constatando minuto a minuto que todo lo que habíamos pensado como posibilidades dentro de este tipo de emergencia excedían, pero lejos, cualquier pronóstico. Nosotros durante años ya, al menos 5, 7 años y más, ya veníamos antes con los incendios que habíamos tenido, desarrollando líneas de trabajo en el área de la prevención de incendios. Pero el paradigma de la prevención en la interfaz urbano-rural. ¿Qué significa eso para nuestros auditores? Esta franja que separa los bosques, las malezas de los cerros con los primeros asentamientos urbanos. Generalmente son poblaciones en situación de campamento, ¿verdad? Es lo más común. Por ahí veíamos siempre las emergencias, los grandes incendios habían tenido esa característica. Pero hoy día estamos ante incendios que son capaces de devastar y de entrar a zonas tremendamente y densamente urbanas. Como un dato de este incendio, es terrible constatar que el último árbol que se incendió con una pavesa, las pavesas son las bracitas que viajan por el viento, se quemó una palmera a 1 cuadra de la desembocadura del estero de Viña. Es decir, el incendio forestal que se inició en Las Tablas, lejos de la zona de Curacaví, pasando por sobre la reserva de Peñuelas, etcétera, llega a quemar una palmera a 1 cuadra de la playa. Es decir, estamos en un escenario distinto, un escenario que se ha ido agudizando, escenarios que introdujo elementos nuevos desde lo técnico. Los incendios tienen grado 5, como los terremotos Richter, y los incendios 5. Este fue 6. Tiene particulares condiciones que hacen... Más alto de todos los incendios grandes. Es mucho más alto. Es el incendio más devastador a nivel mundial en los últimos 10 años. Tiene 2 características que ustedes pueden, haciendo memoria, es capaz de autogenerar cambios climatológicos. ¿Qué hizo? Generó vientos que nunca habíamos visto. Se contrataron vientos de 85 kilómetros por hora en los momentos del incendio. Inusuales para nuestra zona. Absolutamente inusuales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el viento, la falta de humedad, ¿verdad?, lo seco del ambiente, son causa de un incendio. Pero este incendio es tan grande que es capaz de modificar e intensificar la velocidad del viento por sobre absolutamente todo lo que se pudiera pensar, y además hacer subir la temperatura, porque se tomaron con instrumentos 38 grados de temperatura a orilla del mar en Viña el día sábado en la tarde. Es decir, cambia las condiciones climatológicas y con eso logra intensificar la gravedad del incendio. Es un incendio que se hace entonces incontrolable. El hombre no puede enfrentarlo, más bien puede ir controlando. Entonces, cuando uno dice el incendio lo controlaron 2 a 3 días después, pero no estaba extinguido. Es decir, el riesgo continuaba latente. Lo que se logra hacer es contener los focos, que no se agreguen nuevos focos. Entonces, es un incendio que tiene proporciones absolutamente desusadas que nos obligan a tener una mirada mucho más crítica con respecto a lo que son las medidas de prevención. Ya no basta con un cortafuego, ya no basta con limpiar una quebrada, hay que tener una mirada integral. Y eso, bueno, quedó muy de manifiesto con lo que pudimos ir viendo en las distintas comunas, como en algunos sectores específicos, como algunos que tenían medidas que se habían podido tomar, hicieron la diferencia respecto a quienes no tenían medidas de prevención. Estamos conversando con Leonardo Córdoba, director de Cáritas Valparaíso, diácono también de nuestra diócesis, junto al padre Sebastián Vázquez acá en Radio Estela Maris.
en este ciclo de entrevistas que está recién comenzando, de Pastoreando la Actualidad, una actualidad que, claro, nos invita a ser solidarios, lo hemos hecho desde el día número 1 y eso ha continuado. ¿De qué forma desde Cáritas Valparaíso, Leonardo, se ha estado acompañando a las personas tras el incendio y todo el acompañamiento que desde lo material hasta lo espiritual, me imagino, ¿no? Yo diría que aquí hay tres grandes líneas de trabajo. En nuestros protocolos, como diócesis, tenemos establecidos las respuestas humanitarias en términos de tres cosas. Lo primero, una respuesta inmediata, que tiene que ver con la respuesta de nuestras parroquias. Lo primero que pudimos ver en el incendio esa noche, yo estaba en la parte alta, en Reñaca Alto, y es la activación de los albergues transitorios. Es decir, nuestras parroquias inmediatamente abren sus puertas para acoger a las personas que van. Pero como decía antes, en este incendio las parroquias estaban en lugares de alto riesgo. De hecho, también se quemaron algunas capillas en parroquias, sí, ¿no es cierto? Sí, pero un poco lo que decíamos, en este ir observando cómo se desarrollaba el incendio. Por ejemplo, la parroquia de Jesucristo Misionero, que pensaba abrirla como albergue en Reñaca Alto, no la podíamos abrir porque el fuego se veía literalmente a cuadras. Sí. Entonces en algún minuto también pasó a formar parte del riesgo. Pero sí, inmediatamente las capillas se fueron abriendo, se pusieron capillas, se dispusieron en la parroquia, en La Chupaya, en Miraflores, y junto con eso iniciamos inmediatamente lo que es una respuesta que fluye naturalmente en nuestra iglesia. La ayuda solidaria de los víveres, de las cosas, el agua, las cosas más inmediatas. Eso automáticamente se gatilla y no hay que prácticamente llamar a nadie, al revés, todo el mundo y toda nuestra parroquia y toda nuestra iglesia diocesana se pone en servicio, entonces eso inmediatamente empieza a funcionar. Lo que sí en esta oportunidad, dada la gravedad de las cosas, el día siguiente en la mañana, con nuestro obispo recorriendo los territorios, nace inmediatamente el abrir las puertas de la catedral. La catedral como signo, templo, ¿no es cierto?, el primer templo de nuestra diócesis, abre las puertas como un lugar para recibir. Y ahí iniciamos también los acopios oficiales diocesanos en las zonas afectadas. Lo que no quita que en todas las parroquias hacían lo suyo, ¿no es cierto? De forma particular. Empezamos a ver cómo llegaban las parroquias después de esos acopios y todas las iniciativas propias de cada comunidad. Esa es una primera respuesta. Pero junto con eso, el equipo central de Cáritas, en conjunto con el equipo de Cáritas a nivel nacional, nos empezamos a mover por los distintos lugares afectados para ir haciendo un diagnóstico que permita ver de acuerdo a la magnitud de la gravedad de las afectaciones, el tipo de afectación, empezar a planificar algunas primeras cosas. Nosotros captamos recursos desde el exterior y podemos gatillar, de acuerdo al grado de la emergencia, distintos niveles para la colecta. Inmediatamente la mañana siguiente se activó la colecta nacional. Solidaridad una vez más con Valparaíso por la gravedad de los hechos. Y eso permite que podamos empezar a planificar entonces la respuesta en la etapa posterior al incendio. Nuestro obispo repite muchas veces esto de que cuando todos se van, dice, ahí estamos nosotros, y efectivamente eso es así. Sí, sucede mucho. Nosotros lo conversamos en algún minuto en la radio, sí. Lo conversamos contigo, Leo, con Padre Sebastián en alguna entrevista. Claro, los canales de televisión, ¿no es cierto?, principalmente estuvieron 3, 4, 5 días, pero luego efectivamente todos se van y la ayuda de nuestra diócesis ha estado presente ahí, en la ayuda social, la ayuda pastoral, presente donde más se necesita. Mira, hay formas de desarrollo de la emergencia y nosotros estamos en la primera etapa, el mínimo de personas desde la Cáritas, desde nuestro trabajo, el mínimo de personas generalmente es el equipo director, en este caso diocesano, con un par de personas que son los que trabajan en la línea de prevención de incendios, más la dirección nacional, o sea, somos 5 o 6 personas y nadie más. Eso al comienzo. Al comienzo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esta evaluación. Y esta evaluación requiere el mínimo de gente para permitir que actúen quienes tienen que estar masivamente en el combate del incendio. Bomberos, CONAF, etc. Y después de eso, con lo que vamos haciendo este diagnóstico, vamos haciendo algunas primeras intervenciones en mira a establecer líneas de trabajo para la etapa en que entramos de lleno. A modo de ejemplo, 2 semanas antes de este incendio estábamos recién dejando el territorio afectado del incendio del 22 de diciembre de 2022. El incendio anterior, digamos. Del incendio anterior. Habíamos terminado recién. ¿Por qué? Porque tenemos que diseñar líneas de respuesta en el largo plazo
respuestas que acompañan a la gente de manera significativa. Y por eso también ahí, como decías tú, claro, se abren estas líneas de trabajo. Hay cuestiones que son inmediatas. Por ejemplo, cuando estamos en terreno, nosotros ya vamos con recursos como para instalar inmediatamente. Por ejemplo, el día sábado en la mañana, a las primeras horas de luz, ya estábamos instalando un primer refrigerador desde nuestra iglesia Valparaíso, a través de Cáritas, para atender a las personas insulinodependientes que estaban ya pasando las horas críticas y necesitan de ese tipo de apoyo, ¿no es cierto?, el mantener refrigerados sus medicamentos. Entonces, disponer generadores en lugares donde son urgencias. Los primeros apoyos a las mesas, a las ollas que se van autoconvocando para atender a la gente. Entre el día sábado y el día domingo, las primeras ollas que se abrieron eran las casas que no se quemaron, y que como una forma, y mucha gente lo expresaba así, decía, ¿cómo no le voy a dar gracias a Dios abriendo las puertas de mi casa para que vengan todos aquí a comer? Entonces nosotros llegamos y le instalábamos una cocina industrial, por ejemplo. Ese tipo de cosas son primeras ayudas que se hacen con aportes que nos van llegando inmediatamente, que se abren de donación. Aquí hay que destacar también que el hecho de que hayamos estado trabajando durante tanto tiempo en la línea de prevención de incendios nos ha dado una experiencia y un área que se está desarrollando ahí, un proyecto con organismos internacionales. Desde las primeras horas, USAID, que es el organismo más grande del mundo en acción humanitaria, que es el del gobierno norteamericano, estaba ya también en terreno junto a nosotros, porque estábamos interviniendo distintas comunidades en prevención en toda la faja entre Playa Ancha y Villa Alemana. Entonces, comunidades que se vieron afectadas. En ese sentido, Leo, claro, una de las labores de Cáritas es poder formalizar y protocolarizar de alguna manera la prevención necesaria para todas nuestras comunidades. Y uno de los casos que en el incendio, y después de las semanas que pasaron, salió también en la prensa, es el caso del sector de Botania, que se salvó del fuego, parecerá ser milagrosamente, pero no es milagrosamente, es gracias a la prevención y el trabajo colaborativo que en el fondo se realizó con CONAF y con Cáritas, en este caso, sí, de Valparaíso. Cuéntanos un poco ese proyecto y cómo también de alguna manera se puede transformar en una línea común de trabajo para las demás poblaciones que colindan con los límites de las ciudades. Mira, efectivamente, eso fue, estábamos nosotros ahí en terreno cuando me llegó ahí un amigo que me mandó un WhatsApp, me dice, oye, felicitaciones por lo que están haciendo, y nos manda un hilo de un tweet que finalmente se hizo con esta foto desde arriba, que con la foto tomada desde arriba, sí, y se ve el conjunto ese de Botania, sí, y todo quemado alrededor. Mira, efectivamente, incluso al día siguiente de ese hilo, las últimas noticias lo pusieron en primera plana, entonces ponían el milagro. Y efectivamente aquí, claro, cuando dice el milagro, y tiene que ver con lo que decías tú, hay dos cosas que hemos ido perdiendo: lo comunitario, el sentido de lo comunitario. En este tipo de situaciones yo no saco nada si me preocupo de mi casa y de mi patio. Si mi vecino no lo hace conmigo, nos quemamos igual. Entonces la respuesta necesariamente tiene que ser comunitaria. Acá hay un cambio que me parece que es importante. Uno puede hacer prevención y uno cuando habla con gente del mundo de la prevención te dice, pero si llevamos 30 años haciendo charlas. Pero esto no tiene que ver con las charlas. Si la comunidad no toma conciencia como tal, como comunidad que está en un territorio de riesgo, de alto riesgo, y aprende a vivir con el riesgo, no puede tener una prevención exitosa. Prevención entonces tiene que ver con un reconocer los riesgos desde la comunidad, y junto con reconocerlo, porque puedo quedarme en eso, es decir, bueno, ¿cómo lo enfrento? ¿Cómo gestiono estos riesgos? Y la gestión del riesgo tiene toda una metodología en la que nosotros facilitamos el camino de estas comunidades para que generen redes con las autoridades locales, con los organismos que correspondan, CONAF, ¿cómo se llama? Senapred, etcétera, con la gente que tiene que ver con eso, con los expertos en esas cosas. Y ese camino, que es virtuoso, genera entonces las condiciones para que nosotros podamos entregar las herramientas, el material de prevención, instalar estanques, etcétera, todo lo que tiene que ver, y que eso es canalizado otra vez, por ejemplo, en este caso de este proyecto específico con USAID, que ellos con los fondos provenientes de eso hemos ido haciendo esas inversiones en material para
prevenir los incendios, para despejar terrenos, herramientas de calidad para el manejo de los terrenos y de los cortafuegos. Esto requiere una mirada desde lo comunitario, ¿no? Es entender que hay que hacerlo con las autoridades también para poder ser efectivo, ¿ah? Por ejemplo, una de las cosas que fue importante en Villa Botania, el sector Canal Chacao, que teniendo acceso y salida único, una sola calle, que fue la causa de tremendos desastres en muchos otros lugares, parte del trabajo de esta comunidad era que ellos tenían encargados por perímetro y había un encargado de dirigir una calle y de cerrar el tránsito de entrada, dejando solo de salida, y pequeños detalles que son pensados previamente, que establecen un plan de emergencia comunitario, actuaron y hicieron la diferencia. Entonces es un ejemplo ahí. El milagro entonces es el milagro de el revalorizar el trabajo en conjunto, comunitario, que es muy propio también nuestro como iglesia. Estamos conversando junto a Leonardo Córdoba, encargado de director de Cáritas Valparaíso, diácono de nuestra diócesis, junto a Padre Sebastián, una emergencia que nos convocó desde el primer minuto y estamos revisando, ¿no es cierto?, conversando, profundizando todo lo que ha sido el trabajo de acompañamiento en esta emergencia acá en nuestra diócesis de la región de Valparaíso. En el ámbito pastoral, en varias oportunidades, ¿no es cierto, Leonardo? Se ha estado presente con diáconos, el obispo también ha estado presente ahí, se ha estado acompañando a las personas en ese acompañamiento que es restaurar, reconstruir no una casa, sino que reconstruir, ¿no es cierto?, el alma, reconstruir la parte interior de cada una de las personas. Bueno, fue sobrecogedor esa mañana, y yo creo que los que estuvimos ahí no lo vamos a olvidar nunca. Es una cosa que imágenes que marcan de dolor, de situaciones profundamente humanas, de una desesperanza, ¿no es cierto?, de la pérdida de un ser querido. Y claro, y como decía, junto con nuestro obispo ahí en esos lugares, empezamos a recibir muy rápidamente, en las primeras horas, que la gente nos decía: por favor, acompáñennos. Es más, incluso en reuniones que uno podría decir, oye, son técnicas o más en lo político, en las mesas de trabajo con autoridades, nos decían: por favor, ustedes como iglesia ayuden a la contención, porque la magnitud de esto es una cosa que es sobrecogedora. 135 familias que fueron truncadas en esta situación. Familias donde no solamente murió una persona, sino que murieron y familias 3, donde había 5. Así es, claro, y había niños y había personas mayores. Cuando en la mañana siguiente uno iba caminando y te encontrabas con la gente, te identifican o por la cruz o por de Cáritas o qué sé yo, y te decían: mire, por favor, rece con nosotros. Entonces inmediatamente empezamos ahí a contactarnos con con las personas de nuestra diócesis, con delegados, los diáconos, sacerdotes y todo, para ir haciendo este apoyo. De ahí nace esta necesidad de estar ahí en los primeros momentos, pero también esta necesidad de estar de manera más permanente. Por ahí viene esta pastoral que queremos del consuelo, porque esto no es algo no es un episodio, marcó un antes y un después en la vida de muchas familias. Han pasado 2 meses y nosotros empezamos recién a ir recibiendo de las personas que empiezan a ver en sus jóvenes, en sus niños, en sus mayores, los efectos del estrés postraumático. Entonces necesariamente hay que hacer un camino ahí profundo, y nosotros tenemos que estar al lado de la gente. Así que es una hermosa posibilidad que tenemos de estar cerca de las personas. Yo conversaba con algunos de los diáconos que estaban ahí y me decían: ha sido como la oportunidad más grande de en todo momento ir caminando y saber que está ayudando en el momento más importante a la gente. Y en ese sentido, el acompañamiento, como tú bien lo dices, no puede especificarse en un tiempo, ¿no?, sino que es una progresión de cosas que van a ir apareciendo y que en el fondo también tenemos que estar presentes como iglesia. Así es. Vimos diáconos que estaban en el servicio médico legal, claro. Vimos a los diáconos y sacerdotes en las parroquias acompañando los funerales, yendo a las casas. Entonces es una religiosa, de todo Chile, que a través de Conferre también y la Vicaría Pastoral están desarrollando trabajo en los territorios. Entonces hay un acompañamiento
global que va a seguir durante todo este año por de pronto en esos lugares. Algo que hoy día cobra mucho más sentido. Cáritas no es una ONG de ayuda humanitaria. Cáritas es la expresión de la caricia de Dios con los que sufren. Y lo hacemos desde nuestro profundo ser iglesia. O sea, no podemos desligar nuestra respuesta a las personas del Evangelio. Es el Evangelio del samaritano, con el que está sufriendo, sin distinción de ningún tipo. En el camino uno le tocaba, y en lo personal, hacer una oración con gente que no era católica, pero que me decía, por favor, usted ayúdenos y rece. Entonces es una cosa de una respuesta que viene desde el Evangelio y muy lejos de una respuesta de ONG o de lo social. Es una cosa mucho más integral. Y en ese sentido también es donde vamos articulando los que van a ser los pilares del desarrollo del trabajo futuro. Hoy día ya estamos con un equipo de profesionales que hemos tenido que agregar, dada la magnitud, como les decía recién. Entonces, a lo menos 3 líneas de trabajo que son sumamente importantes. La primera tiene que ver con la habitabilidad. Las personas perdieron absolutamente todo. Entonces, cuando le instalan una casa de emergencia o ellos, si tienen más recursos, construyen, igual están en una situación precaria, y la habitabilidad significa dotar esa casa, ese nuevo hogar, de lo necesario, de los electrodomésticos, de los muebles, etcétera, de todo. Y esa ayuda la vamos también canalizando con el trabajo en los distintos territorios, de acuerdo a la información que nos va llegando, en conjunto con las autoridades. Semanalmente estamos en reuniones de mesa de trabajo interorganizacional con los distintos municipios, con el gobierno central, para ir viendo necesidades y ir aportando nosotros en lo que a nosotros nos compete. Ir cuidando que no haya una sobreintervención sobre un territorio, nosotros especialmente cuidando de no dejar a los más carenciados sin la ayuda. Entonces hay que estar permanentemente rediseñando el mapa de las acciones que vamos haciendo. Junto con eso continúa la acción permanente a través de las parroquias en las ayudas, en lo alimentario, en la higiene, en lo básico. Una línea de trabajo importantísima va a ser la de recuperación de medios de vida. Tiene que ver con que personas no solo perdieron su casa, también la fuente de sustento. Y por lo tanto ahí tenemos un trabajo que estamos diseñando, que tiene mucho que ver con el desarrollo de la campaña nacional. Todo lo que podamos hacer está relacionado con cuánto podemos recibir de la generosidad de la gente que participa en esta campaña. Eso condiciona el alcance, la profundidad de la ayuda que podemos desplegar. Por eso que esta campaña, que sigue todavía en Cuaresma, en tiempo fuerte de la Iglesia, nos hace estar permanentemente mirando ahí y pidiendo la ayuda a la gente, porque eso va a permitir lograr cada vez un mayor alcance, dada la cantidad de personas afectadas, más de 20.000 personas. En ese sentido, Leo, perdón, ¿la campaña de Cáritas sigue entonces vigente? O sigue sea, habría vigente. que seguir en el fondo potenciando también los datos para que la gente pueda depositar, porque en el fondo al final, claro, los víveres son cosas que en el fondo pasan. Hoy día vimos también en marzo que la gente entregó muchas cosas de útiles escolares, por ejemplo, pero en el fondo si no hay una vivienda definitiva, todo lo que podamos hacer previo a eso carece también de un techo más grande y estructurado para que en el fondo la gente pueda armar su vida al final del día. Claro. Y junto con eso también esta línea que sale fuerte, y como decía, incluso de las mesas de trabajo técnicas con municipalidades, con gobierno, el apoyo psicoespiritual. O sea, aquí hay una situación de mucha necesidad de contención. Las personas que están afectadas hoy día, como decía antes, esto fue tan transversal que uno podía toparse con casas que tenían un estacionamiento donde veía 2 autos quemados. Claro. ¿No es cierto? Gente que había logrado tener un determinado nivel de vida, que lo perdió todo. Y también en los campamentos, gente que perdió absolutamente todo. Entonces, son personas vulnerables igual. Sí. Pero con particularidades, con vulnerabilidades que hacen más complejo también el poder recuperarse de esto y la contención necesaria. Los niveles de tensión en la gente aumentan, tensión social que viene de la demora. Claro. ¿Cómo no va a encontrar lento un proceso una persona que durante la noche quedó en la calle literalmente?
Entonces, evidente que cualquier demora va a ser tremenda. Entonces, nosotros tenemos que estar también allí ayudando, poniendo un poco de ese cuidado con las personas, ayudando a mediar para que vayan haciendo los procesos de manera también de que las ayudas puedan llegar y ir acompañando también ese camino, porque hay una tensión que se va acumulando. Hemos visto también expresiones de manifestaciones por la demora en la instalación de las casas. Sí, claro. Entonces, claro, ahí hay todo también un trabajo que hacer. Hoy día, Leonardo, a 2 meses de ocurrido, ¿no es cierto?, este desastre, ¿de qué forma se puede seguir ayudando? Para quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, ¿cómo pueden seguir canalizando y qué tipo de ayuda se puede entregar? Hay 2 líneas. Una tiene que ver con este apoyo a la campaña nacional, que son recursos que van a ser destinados íntegramente a la habitabilidad, como decía antes, como línea de trabajo, a la recuperación de medios de vida, de todos los emprendimientos, talleres, etcétera. El máximo, de acuerdo a la cantidad que podamos recolectar, va a ser el alcance, y al apoyo psicoespiritual. Hay también necesidades que tienen que ver con desarrollo de acompañamientos mucho más allá de una contención de momento, como decía, es mucho más largo. A largo plazo. Digamos. A largo plazo. Pero también seguimos necesitando la ayuda, por ejemplo, en víveres. Seguimos acompañando la seguridad alimentaria de muchas de las ollas en las zonas afectadas. Seguimos necesitando, por ejemplo, hoy día, ropa más abrigada. Más bien ropa por la época que viene ya, ¿no? La época que se nos viene. Claro. Los útiles de aseo, que siempre es necesario tener, y algo que es tan básico como la ropa interior nueva. En primer lugar, ¿no es cierto?, cuidando la dignidad de las personas. Exacto. Tenemos que hacer ese esfuerzo y lo hemos estado haciendo. ¿Dónde se puede hacer llegar esa ayuda? Eso hoy día siguen recibiéndose en las parroquias. Se sigue recibiendo en las distintas parroquias de nuestra diócesis, siempre se nos están canalizando. Bueno, yo estuve en el centro acopio de la parroquia de Rosario de Quilpué, tienen todo súper organizado, y por ejemplo toda la gente de la zona interior lo puede dejar ahí también. En Villa Alemana también tienen un centro acopio súper organizado. Muy bien. Claro, y luego también parroquia de Chupaya, tienen ahí un centro bien importante también en nuestra parroquia, Jesucristo Misionero, también tenemos habilitado porque están más cerca de los lugares afectados, y de ahí se está derivando. La idea es que vamos entregando esto de acuerdo a las solicitudes que nos van llegando y se van derivando a la brevedad a los distintos lugares. Nosotros desde la Cáritas lo que vamos haciendo es ir articulando, ir conectando las necesidades con las posibles entregas, las posibles ayudas. Eso es. Luego, para finalizar, yo sé que es súper importante trabajar en comunidad de la iglesia para poder establecer redes, no solamente internamente, sino también con las autoridades para poder acompañar a la familia y en ese sentido también asumir esta emergencia. Hemos visto autoridades también superadas por esto, porque son cifras que nadie manejaba, que nunca había tocado a nadie en el fondo asumir. ¿Qué reflexión tienes tú también para cerrar un poco nuestra entrevista el día de hoy? Y qué invitación desde lo espiritual en estos días ya que estamos celebrando Semana Santa le puedes entregar a nuestra comunidad para poder motivar una mirada quizás más trascendente de esto que estamos viviendo hoy día, que todavía sigue siendo una emergencia para muchas personas? Desde la encíclica Laudato Si, el Papa nos llamaba, ¿no es cierto?, a este cuidado de la casa común. Y el cuidado de la casa común ya pasa de ser un buen deseo. No son palabras de buena crianza, el cuidado. Un decir, podríamos decir. No es un decir. No. Hoy día se ha ido configurando una situación de una emergencia climática. Entonces hay una necesidad de reconocer que vivimos en un lugar muy, muy peligroso. Así de sencillo. O sea, hoy día ya este incendio que vivimos, lamentablemente, mucha gente dice, esto es lo peor que nos ha pasado. Pero no es lo peor que nos puede pasar. O sea, podría haber otro tan o más grande que esto. Las condiciones están, las condiciones climáticas, las condiciones de los territorios, de los emplazamientos, de lo que hacemos. Si no empezamos a hacernos cargo de esa conciencia de habitar en un lugar peligroso, se va a repetir. Entonces, un llamado a que este cuidado de la casa común se debe traducir en conductas y en conceptos que tienen que ser asumidos como política pública, como un habitar en común en nuestra ciudad, que es el de la prevención, la mirada de prevención, que significa reconocer dónde vivo. Y ahí empezar este cuidado de la creación, que tiene que tener cuestiones muy concretas,
cómo desde la autoridad establecer claramente dónde es posible habitar, cómo es posible, porque cada vez vemos mayor presión en eso, pero también desde cada uno de nosotros la corresponsabilidad en esta construcción, este cuidado de la casa común. Cada persona, cada familia tiene que ir generando estas condiciones que al final se traducen en la resiliencia, pues, capacidad de seguir adelante. Y desde nuestro ser iglesia en esta Semana Santa hemos vivido una cuaresma profundamente dolorosa, pero también dentro de eso profundamente doloroso tantos signos de esperanza, en, como hemos visto, que la solidaridad de las personas, el que no se quemó con el que salvó algo y no lo perdió todo y lo comparte con el del lado. Claramente eso, ahí hay una semilla de esperanza que nos habla también del trabajo de tantas personas anónimas que han ido asumiendo liderazgo en los lugares. Gente que se va haciendo cargo de las ollas comunes en un club deportivo, y son chiquillos jóvenes, mujeres, por cierto, en todos los lugares, que han asumido el trabajo de alimentar a tantos otros. Entonces, junto con este dolor de la cuaresma, también la esperanza en que este pueblo de Dios que peregrina en Valparaíso, ¿no es cierto?, en estos peores momentos también es capaz de ir generando estas semillas de esperanza que nos hacen pensar que es posible recomenzar siempre y es posible hacer las cosas un poco mejor. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Hemos estado conversando con el director de Cáritas Valparaíso, Leonardo Córdoba, también en conjunto con el padre Sebastián Vázquez, encargado, ¿no es cierto?, de la Delegación para las Comunicaciones a través de nuestras redes. Gracias por estar con nosotros, gracias por vernos a través de las redes, gracias por escucharnos a través de Radio Estela Maris. Los dejamos invitados para seguir acompañándonos en este ciclo que estamos comenzando de Pastoreando la Actualidad. Que estén muy bien y será hasta la próxima. Gracias, Leonardo. Gracias, padre Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.